Shalom, shalom, mis queridos hermanos en la perfecta unidad del Padre Celestial. Por acá su fiel servidor y amigo Ahabat Ben Shabbat. Bueno, me siento muy contento de ser parte de este primer Cabalatón. Espero que sea el primero de muchos. Tuve la oportunidad de ser invitado por mi amigo Alfonso Sierra. Y bueno, para mí es todo un honor estar frente a un público tan maravilloso como lo son todos ustedes. Yo sé que hay personas que de antemano ya me conocen por la labor que yo realizo en relación a la Torá, pero yo sé que hay muchas otras personas que todavía no me conocen. Y bueno, para esas personas me presento. Mi nombre de pila es Gibson Sánchez. El nombre que yo utilizo para dar clases de Torá y de Zohar y de muchos otros textos es Ahabat Ben Shabbat. Soy venezolano, tengo 37 años, a la actualidad vivo en Bogotá, Colombia. Y bueno, tengo un canal llamado La Caída del Sistema que ya cuenta con casi 80.000 miembros, en los cuales por más de 4 años, ya son casi 5 años, me he dedicado a dar clases de Torá, abarcando prácticamente los 4 niveles interpretativos de lo que comúnmente conocemos como el Pardes, o tradicionalmente conocido como el Pardes. Eh, bueno, tengo más de 15 años, ya casi 16, sacando bien la cuenta, militando pues en los caminos del Señor. Ha sido un proceso evolutivo tremendo y aproximadamente ya casi una década en lo que es la mística hebrea. Eh, no soy una persona religiosa para nada, no poseo ningún tipo de límite religioso. Por lo concerniente, no me identifico bajo ningún nombre. O sea, vamos a ver que normalmente las personas se clasifican pues con los nombres de las religiones a las cuales ellos pertenecen. Entonces yo no me identifico con nada de eso porque, bueno, la experiencia que me he vivido con Dios me ha llevado a prácticamente no tener ningún tipo de clasificación. No solamente milito en mística hebrea, lo dejo claro de antemano, milito en muchas otras vertientes espirituales que, bueno, cabe destacar que gracias a los conocimientos de la Torah y del Zohar, eh, pues eso me ha permitido abordar estas otras vertientes espirituales y tratar de entender esos puntos de vista, esas posturas, porque yo soy un amante de Dios, soy un apasionado de Dios y me he dedicado no a buscarlo exclusivamente en, digamos, en el orden judío o en el orden hebreo, sino que he abordado muchos otros conocimientos que me han parecido magníficos porque me han revelado a Dios de una manera diferente, pero cuando digo diferente no se sale del único objetivo de entender quién es básicamente Dios sobre la creación. Así que bueno, esto ha sido maravilloso. Miren, en un principio, discúlpenme que me alargue un poquito aquí, pero bueno, sí es bueno que las personas te conozcan, los que no te conocen. En un principio estaba coordinando con mi hermano Alfonso Sierra un tema relacionado a los extraterrestres, que vamos a tener mucha evidencia en muchos textos en el orden hebreo. Luego yo le hice otro planteamiento y bueno, prácticamente hoy le dije a mi hermano, voy a hablar de algo que Dios me dice que lo tengo que hablar. Bueno, así funcionan las cosas aquí, por inspiración divina. Entonces este es un tema que de verdad es genial y yo lo he titulado ¿Por qué es necesario estudiar el Sot, o sea, el secreto de la Torah? ¿Y por qué básicamente ese secreto hace alusión a la redención o a eso que comúnmente conocemos como Mesías? Así que bueno, antes de empezar, bueno, estos libros que usted está viendo aquí es parte de mi colección, no son todos. Necesito mucho más espacio, pero durante muchísimos años he estudiado muchos de estos libros y ha sido genial. Miren, en la clase del día de hoy la vamos a estar basando en el libro El Zohar Akadosh. Del Zohar, bueno, hay diferentes versiones. Yo
He tenido la oportunidad de revisar las que están traducidas al español, las he revisado casi todas. Esta es una de las que más me gusta, es como la más tradicional, esta es la que pertenece a Centro de Kabbalah. A la actualidad hay una versión que es la de Ediciones Obelisco, también está buena, sin embargo el planteamiento es un poquito más en el orden ortodoxo, pero no importa el Zohar que tú tengas, porque bueno, conforme a las revisiones que yo he hecho, me parece que las dos están geniales. No podemos decir que una versión es mejor que la otra, porque cada rabino, cada maestro está haciendo un esfuerzo desde sus propios límites para revelar un texto hasta donde Dios se lo permita. Es por eso que a veces vemos diferencias en los planteamientos de los libros, dependiendo de la editorial, dependiendo de la postura de la editorial y del maestro. Entonces, no podemos ser jueces sobre lo que cada quien revela en cuanto a los escritos. Incluso aquí me voy al Sefer Yetzirah, tiene varias versiones. Los que estudian Cábala, bueno, bien sabrán que este es un libro bastante importante. Tiene varias versiones, particularmente yo me identifico más con la versión grande, la que es como la más amplia. Me gusta mucho la versión de Aryeh Kaplan, pero hay muchas otras versiones de muchos otros maestros. Hay unas en las que uno se conecta y otras en las que no. Esto es un tema de dónde está vibrando nuestra alma. Y bueno, también vamos a utilizar aquí este maravilloso libro que es una traducción al español de lo que es el Shara Gilgulin de Isaac Luria. Este es un libro de Cábala también. Esto se define como las ruedas del alma. Bueno, miren, esta clase, dejo una advertencia antes de darla. Mis queridos hermanos, esta es una clase que puede que atente contra, digamos, los límites religiosos quizás de determinadas personas. Pero yo pido disculpas de antemano porque yo no pretendo serle piedra de tropiezo en la fe de nadie y serle piedra de tropiezo en la forma en cómo esa persona cree en Dios, pero voy a hablar algo que es muy fuerte de aceptarlo, pero es un planteamiento zoárico brutal que básicamente nos habla de por qué tenemos que salir de la literalidad del texto bíblico y asumir el sot de la Torá en cuanto a lo que es la redención. Entonces yo sé que puede que hay muchas personas que me estén viendo que, bueno, su alma está vibrando quizás mucho en esa literalidad del texto bíblico y puede que le caiga quizás un poco mal lo que yo vaya a decir, pero no lo digo con esa intención. Nunca es la intención en mi corazón. Pero bueno, entonces vámonos aquí, los que tengan su Zohar, este es el tomo número 21, contiene las parashá de Pinjas y Matot. Pinjas, me encanta mucho esta parashá en el Zohar y en muchos otros Midrash, porque revela mucho en cuanto a lo que es Mesías como un estado de conciencia, más o menos como lo asume la mística. Déjenme apagar aquí estos telefonitos para concentrarme, porque la gente se antoja, como yo digo siempre, de llamar cuando tú estás ocupado. Bueno, llevo aquí 7 minutos. Está bien para una introducción. Yo creo que esta clase va a durar 1 hora. Quiero que preste muchísima atención. Vámonos básicamente aquí a lo que es... voy a colocar esto por aquí. Vámonos a lo que es la página 181, párrafo 740. Esta sección lleva por título, en Pinjas, reprende a la bestia salvaje del carrizal. Así que quiero que preste muchísima atención. Vamos a empezar con este primer texto. Rabí Shimón abrió con, reprende a la bestia salvaje del carrizal, la compañía de los toros con los becerros de los pueblos. Esto se encuentra ubicado en Teilín 68:31 o Salmos 68, versículo 31. Continúa aquí el texto, lo voy a leer completo y luego lo voy a ir descifrando conforme al planteamiento que básicamente quiere darnos el Zohar. Dice, reprende a la bestia salvaje, se refiere a esa bestia a la que Sab se abrazó. Carrizal es como hemos aprendido, porque en el día en que Salomón se casó con la hija de Faraón, Gabriel vino y clavó un carrizo en el mar, y la ciudad de Roma fue construida sobre él. ¿Qué es el carrizo? Es el macho de ese animal perverso al que se abrazó Esab, que tiene una pequeña parte en la unidad de la santidad, a saber, el carrizo que Gabriel clavó en el gran mar. Y por esta razón gobierna el mundo. Y acerca de esta regla está escrito, los carrizos y juncos se marchitarán. Esto está en Isaías capítulo 19, versículo 6. Carrizo es el régimen y la cabeza sobre todo el reino. Y además es por esta razón llamado carrizo.
ya que en el futuro el Santísimo bendito sea Él lo va a romper como un carrizo. Yo sé que quizás de entrada puede que hay personas que comprendieron esta lectura o puede que no, pero no hay problema. Estoy para descifrar este texto y hacérselo entender de una manera bastante práctica y sencilla. Entonces, fíjense, el texto empieza de la siguiente manera. Rabí Shimon Bar Yochai, dice, abrió con reprende a la bestia salvaje del carrizal, la compañía de los toros con los becerros de los pueblos. Bueno, toros y becerros hace alusión a grados de impureza que básicamente prevalecen sobre el exilio, que está definido por la palabra pueblos. Es muy importante tener en cuenta esta palabra en el texto bíblico. En ocasiones vamos a ver que la Biblia nos dice, hace referencia a Israel, y en otras ocasiones hace referencia a Israel como el pueblo de Israel. Entonces el Zohar nos dice que hay una diferencia en la forma de cómo se está planteando la idea, porque pueblo básicamente hace alusión a la multitud mixta. Es lo que en el texto zoárico o cabalístico o en términos de cábala podemos conocer como los Jererab, la multitud mixta o la multitud del atardecer también. Podemos darle diferentes connotaciones. Pero entonces esa palabra pueblo básicamente define el exilio porque está aludiendo a esa multitud mixta que bien sabemos estuvo presente con Israel a lo largo del tiempo. O sea, cuando nosotros vemos el desenlace del pueblo de Israel, sobre todo en lo que es este escenario de Moisés liberando al pueblo de la esclavitud del faraón. Bueno, ahí yo creo que es donde le vamos a ver mayor protagonismo a esta multitud mixta y se extiende hacia los otros textos de los otros libros de la Torá. Pero lo más importante es que fíjense, cuando en la Biblia se dice pueblo de Israel, no se está hablando al Israel 100% kosher, por así decirlo, o al Israel 100% puro, sino que estamos hablando ahí básicamente de un Israel que está entremezclado con esa multitud mixta. Esto se los estoy explicando conforme al Zohar. Obviamente no le estoy haciendo la cita aquí porque, bueno, sería extender esta clase a mucho tiempo y no es la idea. Pero en ocasiones Dios, por así decirlo, hace referencia a Israel solamente con esa palabra. Entonces, tenemos que estar atentos a estos planteamientos porque nos van a dar mucha comprensión sobre ciertos escenarios bíblicos. Entonces, por ejemplo, cuando aquí el texto nos dice los toros con los becerros de los pueblos, bueno, toros y becerros de los pueblos significa grados de impureza o grados de idolatría que pertenece sobre esa multitud mixta o sobre esa multitud que también está en el exilio. O sea, cuando nosotros nos encontramos desconectados de Dios, estamos sujetos a esos grados de impureza, porque esa desconexión es básicamente lo que pudiéramos definir como exilio. Pero fíjense que esta frase la antecede una primera que dice reprende a la bestia salvaje del carrizal. Entonces, bestia salvaje podemos definirla como el gobierno sobre esos grados de impureza o el liderazgo o la cabeza también sobre dichos grados de impureza. O sea, yo puedo decirte, por ejemplo, Faraón podemos definirlo como la bestia salvaje que tiene dominio sobre esos grados de impureza que se definen como Egipto. Entonces yo puedo decirte, Egipto es el pueblo, ¿sí? Es el pueblo donde están presentes esos grados de impureza de la serpiente y Faraón es el líder. Entonces Faraón es la bestia salvaje. Incluso esta palabra bestia la vamos a ver presente en gran parte del texto bíblico, sobre todo cuando nos vamos también a lo que yo definiría como la vida y obra de Jesús o el Nuevo Testamento. Vamos a ver presente mucho esta palabra, está presente en muchos textos gnósticos y apócrifos que van en un orden como apocalíptico, es muy presente, o sea, está muy presente y muy vigente esta palabra. Entonces la bestia define como el liderazgo, básicamente, sobre niveles de oscuridad o grados de impureza.
Entonces aquí hay algo tremendo porque básicamente este primer texto nos está diciendo reprende a la bestia salvaje del carrizal, la compañía de los toros con los becerros de los pueblos. Entonces esto es una profecía de que básicamente Dios va a erradicar esos niveles de impureza. Pero bueno, ¿de dónde los va a erradicar? Tenemos que seguir leyendo el texto para poder tener una idea más clara. Entonces, continúa aquí Rab Shimon y nos dice, reprende a la bestia salvaje, se refiere a esa bestia a la que Esab se abrazó. Entonces, fíjense, aquí hemos llegado a una parte bastante importante en la lectura de este tema porque Esab, bien sabemos que es el hermano del patriarca Jacob. Entonces, Esab, el Zohar nos define que básicamente es una cáscara que a la actualidad es lo que nosotros conoceríamos como Roma. O sea, son personificaciones. Es muy importante tener esto en cuenta. El texto bíblico tiene muchas personificaciones que no podemos asumirla bajo ningún concepto, digamos, enmarcado en la literalidad, porque aquí nos vamos a buscar un gran problema. ¿En qué sentido? Yo les acabo de colocar el ejemplo de Egipto. Mis queridos hermanos, Egipto es tan solo una personificación, porque si yo asumo ese texto de manera literal, voy a terminar creyendo que los egipcios son enemigos míos porque, bueno, conforme al texto de la Torá, pues este pueblo está oprimiendo a Israel. Faraón básicamente le impone un yugo súper pesado al pueblo. Entonces imagínense si empezamos a imaginarnos filisteos, que a la actualidad es lo que conoceríamos también como Palestina, que está ahorita muy presente en las noticias por esta situación que se está viviendo en Israel. Vamos a imaginarlo los kenitas. O sea, todas estas naciones son personificaciones de la mala inclinación. A estas alturas nosotros no podemos tomar en cuenta esos textos de manera literal porque básicamente se oponen al propósito único de la Torá, que es el amor. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta esto, porque fíjense, por ejemplo, Esab es una personificación, o sea, este personaje básicamente está como caracterizando, está tomando el protagonismo de algo muy puntual, que en este caso es Roma. Entonces es tremendo porque Roma, mis queridos hermanos, conforme a la Torá y conforme al texto del Zohar, refiere la última cáscara. Normalmente en términos cabalísticos hablamos de clipá en singular y clipot en plural. Entonces vamos a hablarlo de manera singular. Roma es la última cáscara que debe superarse o que debe superar el creyente. Muchas personas no entenderán la connotación de esta palabra, pero esta palabra también es un arquetipo muy específico de hablar de esos grados de impureza que deben ser superados. O sea, la Biblia, aquí por ejemplo tengo esta Biblia tradicional, tengo mi Torá, muchas Torá ahí de muchas versiones. Fíjense que en esos textos nosotros vamos a ver muchas palabras que son arquetipos de cosas muy puntuales, son personificaciones. Es por eso que la mística nos da una amplia comprensión sobre el texto bíblico, porque la mística aborda estos términos desde su planteamiento. O sea, como les estoy diciendo ahorita, si yo leo la Biblia, yo entenderé la historia de Jacob y Esab, bueno, como dos personajes. Pero si me voy a la mística hebrea, o sea, si me voy, por ejemplo, a este libro, yo entenderé que Esab refiere a un nivel de impureza que tiene que ser superado y que Jacob es el arquetipo, el diseño que la Biblia nos está dando para nosotros darle superación a esos grados de impureza. Es por eso que la historia de Jacob y Esab vamos a ver ahí como una contienda, como una batalla entre estos hermanos. ¿Ve? Entonces todo lo que estamos leyendo ahí es como un simple relato del alma, instrucciones que te están dando a ti para superar básicamente esos grados de impureza. Pero si yo no sé qué es lo que representa o refiere Esab, voy a estar como perdido. Es por eso que la literalidad del texto bíblico no nos arroja una verdadera sustancia sobre las cosas. No sé si me hago entender, pero yo creo que está bastante fácil de entenderlo entonces. Por ejemplo, Esab es el arquetipo de Roma. ¿Y qué es Roma? La última cáscara o el último cautiverio o exilio que hay que superar, que tiene que superar el creyente. No lo imaginemos de manera literal, no lo imaginemos en tercera persona, no. Vamos a imaginar
que Roma como tal es un nivel de conciencia en el ser humano que tiene que ser superado. Entonces, por ejemplo, fíjense, Israel ha sufrido al paso del tiempo 4 exilios. Entonces, esos 4 exilios, el Zohar los define como las 4 partes de la cáscara que tienen que ser superados. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la estatua de Nabucodonosor, vamos a ver que esa estatua tiene divisiones. Entonces vamos a ver ahí 4 partes que son las más importantes. Hay una quinta parte que no tiene mucho que ver, digamos, con esta idea que les quiero decir, pero nosotros vamos a ver que la cabeza de esa estatua era Babilonia, o sea, representaba al imperio babilónico, el pecho representaba al imperio medo-persa, luego tenemos como el torso, que básicamente representa al imperio griego, y luego tenemos parte de las piernas, casi que todas las piernas son la representación del imperio romano. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros estamos viendo naciones que están personificando las diferentes etapas de la cáscara que tiene que ser superados. Imaginemos que esa cáscara es el exilio donde nuestra alma o donde nuestra identidad está atrapada. Entonces tienen que ser superadas. Te voy a poner un ejemplo súper facilito de entender. Todos ustedes que están viendo este video son hijos de Dios. Pero esa palabra hijo define en nosotros una identidad. Bueno, imagínate que esa identidad que te define a ti como hijo está exiliada, está oculta, mejor dicho, está oculta. Y la misión del ser humano es alcanzar dicho nivel de identidad. Y una vez que lo ha alcanzado, bueno, significa que ha superado todos esos niveles de ocultamiento que son la representación del exilio. Cuando a ti te dicen que eres hijo de Dios, pues tu forma de ver las cosas cambian. Yo recuerdo la primera vez que a mí me dijeron, tú eres hijo de Dios. Cuando yo de verdad entendí eso, que lo asumí, lo incorporé en mi vida, mi forma de ver las cosas cambió. Así, entonces eso es, salimos del exilio por medio del entendimiento. ¿O por medio de qué? Del conocimiento. Entonces recuerden, se conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, sí, la verdad nos hace libre de todo ese yugo de esclavitud que no es otra cosa excepto que la ignorancia. Entonces fíjense, reprende a la bestia salvaje, se refiere a esa bestia a la que Esab se abrazó. O sea, te está diciendo que Esab, que es la personificación de Roma, se abrazó a esos grados de impureza ¿de qué? De los pueblos, que básicamente son toros y becerros. Entonces continúa aquí y dice: Carrizal, es como hemos aprendido, porque en el día en que Salomón se casó con la hija del faraón, Gabriel vino y clavó un carrizo en el mar, y la ciudad de Roma fue construida sobre él. Bueno, Gabriel siempre creando religiones. Mi gente, todo esto está planteado de una manera muy metafórica. Nos está queriendo decir aquí que básicamente cuando este personaje conocido como Salomón se ligó con la hija del faraón, dice que el ángel Gabriel vino y clavó un carrizo y fue construida la ciudad de Roma. Esto está bastante aquí encriptado, pero fíjense que es muy fácil de entenderlo. Tenemos que ir a las aplicaciones místicas para poder entender todo esto. Fíjense, Salomón básicamente no está hablando del Salomón que bíblicamente nosotros estamos viendo en el texto. Salomón es la representación del alma. Es como cuando hablamos de Adán y Eva. Normalmente nosotros asumimos las dos primeras figuras humanas sobre este plano terrestre, pero no, Adán y Eva, al igual que todos los personajes bíblicos, pueden ser interpretados en diferentes escalas. Eso es lo que les voy a hablar al final de la clase, que es lo relacionado al Pardes, que son los 4 niveles interpretativos del texto bíblico. Entonces, yo normalmente digo Adán y Eva, bueno, me imagino un hombre y una mujer. Sí, bueno, en este plano físico que es como el más bajo, pero yo si subo una escala más arriba puedo decirte, bueno, eso nos está hablando del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que son las dimensiones de Jokmah y Binah en el árbol de la vida, y la cuestión se empieza a poner más denso. ¿Sí me entiende? Entonces yo lo puedo asumir a muchas escalas.
escalas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, aquí cuando se nos dice, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta en estos textos místicos. Cuando nos dice Salomón se ligó a la hija de Faraón, no necesariamente está hablando del Salomón bíblico, el de la historia. Salomón es un arquetipo de nuestra alma, como también lo es Adán. Y la hija de Faraón es la representación, mis queridos hermanos, de básicamente lo que podemos definir como la capacidad intelectual del ser humano. O sea, te lo voy a explicar aquí de una manera muy fácil. Imagínate que Salomón es este hemisferio de nuestro cerebro, que es el hemisferio derecho, el encargado de conectar con las dimensiones superiores. O sea, este hemisferio es el que canaliza todo ese flujo de divinidad que emana desde el Ein Sof, que es lo que podemos conocer como Dios. Ahora, ese flujo de divinidad, que también puedo definirlo como sabiduría, debe pasar por un proceso interpretativo y de eso se encarga nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, esta parte es la representación del aspecto masculino, que es el hemisferio derecho, y la capacidad interpretativa es el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando te dice Salomón se casó con la hija de Faraón, y Gabriel ha creado Roma o ha creado una religión, te está queriendo decir que el flujo de sabiduría que emana desde las regiones celestes, bueno, copuló, por así decirlo, con una capacidad interpretativa muy deficiente, que está sujeto a esos grados de impureza, y ahí surge o nace una religión. Es por eso que en la historia de Salomón nosotros vamos a ver que Salomón tuvo muchas mujeres y eso le costó el reino, porque te está queriendo decir que el ligarse con las mujeres de las muchas naciones significa que él puso a copular ese flujo de divinidad, pues, o ese flujo de sabiduría con muchas capacidades interpretativas que estaban en el exilio, y lo único que él cosechó de eso fue su propia destrucción, perdió el reino. Entonces imagínense, se casó con la hija de Faraón, ¿ven? Y dice, Gabriel ha creado Roma, o sea, clavó un carrizo y creó Roma. Ya vamos a explicar eso. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque fíjense que aquí en este libro el gran maestro o el gran guía, no me gusta mucho esta palabra maestro, Isaac Luria, hace un planteamiento que también es soárico, que nos dice: Adán copuló con la mujer extraña durante 130 años y se crearon demonios, demonios y demonios. Miles y miles y miles de demonios. ¿Ven? Entonces la gente dirá, wow, ¿qué locura es esta? No entiendo. Bueno, yo te voy a explicar qué nos quiere decir el maestro Isaac Luria y qué nos quiere decir Rab Shimon Bar Yochai, que también nos da esa exégesis. Y es la siguiente. Nos está diciendo que Adán es el hemisferio derecho, que es lo que en el árbol de la vida conoceríamos como Jokmah. Vuelvo y repito, el hemisferio que conecta con ese flujo de divinidad. Entonces, cuando te dice Adán copuló con la mujer extraña, nosotros tenemos que tener en cuenta que Eva, básicamente en la historia del Génesis, queda sujeta a ese grado de impureza de la serpiente que le hizo perder su estatus. Entonces esto es una historia que si nosotros la vemos en tercera persona no vamos a tener comprensión alguna. O sea, estamos viendo un relato bastante infantil, sí, porque esa es la forma en cómo podemos definirlo. Pero lo que te está queriendo decir el maestro Luria es que ese relato es tan solo una metáfora de cómo el hombre perdió su estatus sobre esta creación y descendió básicamente a un nivel tan inferior donde la creación ahora lo sujeta. ¿En qué sentido? Eva es la capacidad interpretativa. Cuando Eva quedó sujeta a la impureza de la serpiente, perdió esa capacidad interpretativa, bajó. Eso es la famosa caída de Adán y Eva, cómo cae o desciende la conciencia, al punto tal de quedar atrapado en un mínimo de esa capacidad interpretativa que nos atrapa en esta realidad física. ¿Ven? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque fíjense que cuando Rabbi Isaac Luria nos dice Adán copuló por 130 años con la mujer extraña, no son 130 años de manera literal, son 130 jubileos, que nos habla de 6.500 años, o de 6.000 años también, si decimos 120 años, que vienen siendo los 6 días creacionales, en los que el hombre se sujetó a un yugo de esclavitud que se produjo él mismo gracias a ese déficit de conciencia. Pero cuando hablamos del séptimo día, hablamos de cómo el hombre supera ese déficit de conciencia y retoma la posición que le corresponde
corresponde, que básicamente es la del inicio de la creación, donde Adán tenía dominio sobre todas las cosas. Entonces esto es muy importante porque Luria nos dice, se crearon legiones y legiones y miles de millones de millones de millones de demonios. Bueno, eso es lo que sucede cuando ponemos este hemisferio, este flujo de divinidad a copular con un déficit de conciencia, que es lo que te está diciendo aquí el texto. Salomón copuló con la hija de Faraón. Entonces eso es lo que sucede. Entonces esto está brutal, porque aquí el texto nos está diciendo básicamente que cuando Salomón hizo eso, Gabriel descendió y clavó un carrizo en el gran mar que básicamente creó Roma. Esto es muy importante, porque esto es lo que ha creado los muchos límites que hoy definimos como religiones. Entonces aquí se nos está hablando básicamente de Roma, que es el último exilio o la última cáscara que tiene que superar la humanidad. O sea, significa el último déficit de conciencia que tiene que superar la humanidad. Presten mucha atención a esto que estoy diciendo. Señores, la superación sobre el mal es la superación sobre el déficit de conciencia que experimentamos todos como seres humanos. El mal es inexistente, el mal no existe. Es una creación básicamente de ese déficit de conciencia. Sí, así. Entonces no podemos a estas alturas creer en la figura de un Satán o de un diablo como siempre nos los ha construido la religión al paso del tiempo. Esas construcciones teológicas básicamente obedecen a ese déficit de conciencia, y esas construcciones teológicas son las que no le permiten al ser humano, tener responsabilidad sobre esta creación, porque estamos buscando siempre un tercero a quien culpar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y todo este caos que usted está viendo en la humanidad no es otra cosa excepto que ver en acción el déficit de conciencia de la humanidad. Muy importante en eso. Entonces vámonos a esta parte. Cuando dice que Gabriel vino y clavó un carrizo en el mar y creó Roma, bueno, Gabriel no debe entenderse de manera literal como esa construcción teológica de un ángel. Cuando nosotros decimos la palabra ángel, nos traiciona la construcción teológica que prevalece en el inconsciente colectivo de la humanidad, que nos imaginamos un angelito con un oriol, unas alas, un ser ahí transparente, una cuestión así, no. Gabriel en el árbol de la vida es una dimensión conocida como Yesod, que significa básicamente justicia. Para las personas que han estudiado mística, pues ya sabrán a lo que me refiero. No tengo una guía aquí para explicar a las personas que por primera vez están viendo este video, pero no hace falta porque quise hacer esto lo más simple posible. Pero Gabriel en nuestra vida lo definimos como básicamente el nivel de justicia y de rectitud que debe prevalecer sobre todo creyente. Entonces, él está ubicado en la dimensión de Yesod en el árbol de la vida, porque esa dimensión básicamente refiere ese nivel de justicia. Por eso Gabriel es conocido como la fuerza de Dios. Lo que te está queriendo decir aquí es que la justicia que identifica a Salomón como un justo, como un sadí, que es como la representación del alma, pues quedó en manos de este déficit de conciencia llamada la hija de Faraón. Y eso es lo que ha creado Roma. Te lo voy a explicar aquí facilito, facilito, facilito para que entienda. Si usted se pone a estudiar las diferentes religiones, usted va a ver que fueron como inspiradas por encuentros, digamos, paranormales. O sea, la gran mayoría de las religiones, cuando tú lees las historias, siempre se apareció un ángel y le reveló tal cosa. Se le apareció un ángel y le reveló tal cosa. Entonces, explico. Imagínense que yo básicamente tenga, vamos a ponerlo así, como que tuve una conexión divina, o sea, como que se avivó un flujo de divinidad y yo tuve una visión, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esa visión o ese flujo de divinidad, de sabiduría, queda sujeto a mi capacidad interpretativa. Muy importante eso. Entonces yo doy una interpretación, pero esa interpretación la estoy dando conforme a mi capacidad. Pueda que esa interpretación revele mucha luz o puede que no, porque va a depender exclusivamente de esa capacidad. Es por eso que el Zohar nos dice que, por ejemplo, cuando una persona sueña,
tiene que tener un buen designio sobre ese sueño. O sea, un buen designio significa, pues el Zohar nos dice, soñaste, búscate un amigo que te quiera para que te dé una buena interpretación, porque conforme a esa interpretación, eso que soñaste va a pasar a ser una realidad. Entonces, si tú le cuentas tu sueño a una persona que te odia, te puede declarar cualquier cosa sobre tu sueño y tú vas a quedar sujeto como a ese designio. Bueno, para las personas que todavía militan en la creencia sobre estas cosas, porque yo no estoy ubicado ahí, pero respeto todos esos planteamientos, pero es muy importante esto que les estoy diciendo para hacerles entender que tú puedes tener una visión, yo puedo tenerla, pero la capacidad interpretativa juega un papel muy importante en qué es lo que voy a decir. Por eso nosotros vemos en los encuentros de los profetas que imagínate lo que vio Ezequiel. O sea, imagínate lo que ha visto Ezequiel, lo que ha visto Isaías. O sea, incluso vámonos a los textos apocalípticos. Ellos están dando una narrativa que no se puede entender. Imagínate lo que están viendo esos hombres en ese momento y su capacidad Dios fue para ver lo que tenemos en este texto. No, que vi la rueda sobre la rueda y la cuestión y tú estás leyendo y tú, no entiendo qué es lo que este hombre está diciendo. Bueno, imagínate la dimensión que penetró el hombre que está tratando de decir eso. Por eso muchos de los textos apocalípticos a mí me gustan, por ejemplo, cuando están hablando de ya los encuentros, las guerras finales, el Armagedón, todas estas cosas. Tú vas a ver que, por ejemplo, en el Apocalipsis Juan dice, y bueno, vi unas langostas que hacían un gran ruido y tenían alas y uno se está imaginando, wow, ¿qué es lo que está hablando este tipo aquí? Puede que el tipo esté viendo en ese momento helicópteros, aviones, una guerra, una cuestión, y él está poniendo de ejemplo, bueno, vi que eran como langostas, porque es lo único que él tiene en su momento para hacer referencia a esa visión. ¿Ven? Entonces, con esto les quiero decir que la capacidad interpretativa juega un papel muy importante porque va a depender de dónde está esta capacidad interpretativa para poder hacer entender eso. Entonces, retomo al punto donde empecé, que es el asunto de las religiones. Entonces, todas las religiones empiezan con un encuentro paranormal, ¿no? Tuve una revelación, caí en trance y el ángel me dijo esto, pero bueno, eso es lo que la persona te está diciendo conforme a eso. Entonces, es muy importante esto porque como todos estamos sujetos a un déficit de conciencia, bueno, no todos, pero eso es la mejor manera de hacerte entender de que ahí nace una religión. Entonces, ¿qué es una religión? Básicamente es una forma de percibir a Dios o de percibir el mundo espiritual conforme a un límite en específico. Por eso las religiones tienen que clasificarse con nombres, porque no hay otra manera de diferenciarlas unas de otras. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando una creencia tiene un nombre, llámese cristianismo, islam, judaísmo, como tú lo quieras colocar, sin ánimos de ofender a nadie, pues ahí básicamente estamos viendo una percepción de Dios y del mundo espiritual que está atrapada dentro de ese límite, dentro de un límite de percepción. Entonces, te dije todo esto para explicarte qué fue lo que sucedió aquí. Salomón copuló con la hija de Faraón. O sea, te está queriendo decir, la humanidad ha copulado con esos grados de impureza. ¿Y qué es lo que ha nacido hoy? Bueno, toda esa cáscara que hoy día está generándole caos y aflicción al mundo y que debe ser superada. Entonces, fíjense, continúa aquí. Dice, ¿qué es el carrizo? Es el macho del animal perverso al que Esab abrazó, que tiene una pequeña parte en la unidad de la santidad, a saber, el carrizo que Gabriel clavó en el gran mar. Y por esta razón gobierna el mundo, y acerca de esta regla está escrito, los carrizos y los juncos se marchitarán. Entonces, aquí entramos en una etapa decisiva en la clase, porque ¿qué es el carrizo? Bueno, ¿por qué se está empleando esta palabra para definir que carrizo es esa cáscara o ese grado de, ese liderazgo sobre esos grados de impureza? Bueno, sencillo. ¿Qué es un carrizo, mis queridos hermanos? Carrizo es una planta que nace en lugares húmedos. Puede nacer en ríos, en estanques o aguas estancadas, lagos, por así decirlo. Nace también a las orillas del mar. Entonces, esta es una planta que es muy fértil, pero está siempre en lugares húmedos. Y la vamos a ver muy presente a veces en las aguas también. Entonces, esto está tremendo porque fíjense que nos está queriendo decir aquí algo muy importante. Gabriel vino y clavó un carrizo.
O sea, carrizo es la forma de definir ese nivel de impureza y te dice, lo clavó en el mar. ¿Te suena esta palabra mar? Bueno, es una metáfora básicamente para definir este libro, que es en lo que a la actualidad conocemos como Torá. Este libro se define por medio o tiene un arquetipo dado en la letra Men dentro del Aleph Bet. Entonces la letra Men representa el mar, representan ríos, representa agua, pero básicamente todo eso es una alusión a este texto. O sea, cuando hablamos de Biblia, normalmente, digamos, la palabra que se emplea cabalísticamente para definir este texto bíblico es mar, también río, agua. Cuando escuchamos estas palabras así como religiosas, fuentes de agua viva, es más o menos como que tú estás entendiendo que es una metáfora relacionada a este libro y a la verdad que nace de este libro y que eso te otorga vida. O sea, más o menos por ahí van los planteamientos. Entonces es algo muy importante, mis queridos hermanos, porque cuando te está diciendo esto, pues que Gabriel clavó un carrizo en el mar y el carrizo es la representación del liderazgo de grados de impureza. Lo que te está queriendo decir es que Salomón, copulando con la hija de Faraón, ya les dije, Salomón es el hemisferio derecho, el hemisferio que capta ese flujo de divinidad de las regiones celestes, copuló con el déficit de conciencia que es la hija de Faraón, y el hijo que nace o el producto resultante es un carrizo, una impureza que viene a adherirse sobre este libro. Pero ¿por qué te personifican este libro o la Torá? Porque la Torá es conocimiento, da'at en hebreo conocimiento. O sea, te está queriendo decir lo que resulta de poner a copular esos flujos de divinidad con la impureza, que es básicamente la hija de Faraón, ese déficit de conciencia, ese déficit en la capacidad interpretativa, da un resultado. Y ese resultado es un grado de impureza que vela el conocimiento. Entonces, el conocimiento te lo están reflejando aquí, pero vamos a definirlo a nivel general, porque este libro es básicamente el conocimiento sobre toda la creación. Entonces esto es tremendo, mis queridos hermanos, porque me río aquí, porque sí, bueno, me causa regocijo saber que estos planteamientos no todo el mundo puede descifrarlos, o a pesar de que a veces no sean tan difíciles de entender, a la gente lo traiciona la religión. Esto es lo que más pasa, la traición por la formación religiosa que tenemos en nuestro inconsciente y en ese inconsciente colectivo que domina la humanidad entera. Pero entonces es tremendo porque te está queriendo decir, esta es la verdad, pero lastimosamente esta verdad está velada por ese déficit de conciencia que le ha generado una cáscara a este libro. Entonces, cáscara es el término que se emplea para definir que lo que verdaderamente quiere decirnos este libro está guardado en esa cáscara. Y aquí pasamos a una parte que es bastante complicada para muchas personas de entender, porque va a depender de dónde está su alma. Pero fíjese, la Cábala nos define cáscara como lo que oculta la verdad sobre este libro. Y este libro que usted está viendo aquí, el Zohar, nos dice que esa cáscara está asociada a la literalidad interpretativa de este libro. Yo sé que esto de entrada genera un shock en personas muy religiosas, porque es como que si le estuvieran ofendiendo su nivel de fe, su nivel de credibilidad sobre este texto, pero yo no se los estoy inventando. Y luego vamos a entender esto por medio de lo que es el Parde y lo que nos dice aquí Isaac Luria. Entonces, fíjense, hay una cáscara. ¿Por qué se le denomina cáscara? Hay un ejemplo muy básico y muy básico en lo que es la mística, que es el ejemplo de la nuez. Fue empleado por muchos sabios al paso del tiempo, pero los sabios nos dicen, si tú agarras una nuez, la cáscara es extremadamente dura. Y es verdad, una nuez usted tiene que darle con un martillo o darle en el aparatico y hacer fuerza. Después que se rompe la cáscara, usted saca la semillita, que es lo que a usted le interesa, o lo que le interesaba, mejor dicho. Entonces eso es muy importante, porque los sabios usan ese ejemplo para decirnos, esto es como una nuez. Hay una cáscara muy densa, muy fuerte, pero a nosotros no nos interesa esa cáscara, porque usted no se come la cáscara de la nuez.
le partiría todos los dientes, eso no tiene sentido. A usted lo que le interesa es la semillita. Bueno, entonces los sabios nos dicen, a nosotros no nos interesa la cáscara de este libro, nos interesa es la semilla que está dentro del mismo y esa semillita es lo que podemos definir como el sot, el secreto, la verdad que está oculta dentro de estos planteamientos que en su gran mayoría son metafóricos. Esto es algo que también a veces ofende mucho a las personas religiosas porque muchas personas llegan a creer que todas las historias de este libro fueron reales. Entonces hay unas que sí, porque básicamente tienen una evidencia histórica. Hay evidencia histórica de que José existió en Egipto. Hay evidencia histórica del cautiverio de Israel en Babilonia. Hay muchas evidencias históricas de este libro. Perdón, me ahogué aquí. Fíjense, hay muchas evidencias históricas que nos dicen, sí, hay historias que fueron reales. Perdónenme. Como diríamos en Venezuela, la saliva se me fue por el otro camino. Me ahogué aquí. Bueno, yo soy la persona que creo que, bueno, cuando hay bastante luz en lo que se está hablando, en lo que se está revelando, vamos a ver ahí ciertas interrupciones. Bueno, hasta me puse rojo. Por ejemplo, las personas que ven mi canal están habituados ya a que hay interrupciones de muchos tipos, porque a veces estoy hablando cosas que no sé si es que están reventando la mente de las personas, pero bueno, pasan cositas así. Esto es normal. Entonces, fíjense, como les decía ahorita, pues, la semillita es lo que verdaderamente representa la verdad y está oculta en una cáscara, así tal cual como la nuez. Entonces es tremendo porque aquí este texto nos está diciendo esa cáscara sucede gracias a que se pusieron o se ponen a copular esos flujos de divinidad con un déficit de conciencia y ahí es donde empiezan a crearse lo que comúnmente conocemos como religión. Entonces vamos a imaginar que todas las religiones son la cáscara que están cubriendo aquí una única verdad. Y bueno, cabe destacar que hay religiones que tienen más verdad que otras, o sea, poseen más verdad que otras, pero sin embargo siguen siendo una cáscara. Y lo más importante de este texto es que nos dice aquí algo muy importante, que esas cáscaras tienen un mínimo en la santidad. Significa que mientras nosotros estemos militando en la literalidad de este texto, básicamente no hemos conectado, excepto que con un 1% de la santidad. Y es por eso que los sabios nos dicen, falta un 99% que está guardado aquí. Entonces imagínate, la cáscara solamente posee un 1% y falta un 99% de verdad que está guardado en esa cáscara. Entonces, ¿qué te interesa a ti? ¿Ese 1% o el 99%? Es obvio que nos interesa el 99%. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque los sabios vienen a decirnos que la cáscara de este texto es lo que comúnmente también conoceríamos como exilio, el exilio del alma o el exilio de Dios, o sea, la forma en cómo estamos percibiendo eso que nosotros entendemos por Dios o entendemos por el mundo espiritual, ¿ven? Entonces, yo creo que esta es una de las partes más importantes porque, wow, 1%. Por eso yo les dije al principio de esta clase que yo no me identificaba con ningún término que me ubicara religiosamente, porque yo no me quiero ubicar en esa cáscara que tan solo tiene un 1% de la divinidad en Dios. Y yo dejo claro algo. Yo sé que puede que esto genere recelo. Yo a veces me cuido mucho de la forma en cómo voy a hablar porque me enfrento mucho a la ortodoxia no solamente dentro del judaísmo, sino que me enfrento a la ortodoxia dentro de las muchas religiones que prevalecen en, digamos, en el occidente, en el exilio también. Que una persona sea judía no significa que esa persona no esté en el exilio. Puede que esté más exiliada que cualquier otro creyente que busca a Dios sin ningún tipo de estructura humana. Entonces eso es muy importante decirlo porque fíjense, porque yo no me clasifico dentro de ninguna religión, porque yo no quiero estar presente dentro de esa última cáscara que básicamente siempre está clasificando y dividiendo. ¿Qué es lo que generan las religiones? División, división y más división. En cambio, cuando nosotros hablamos de la verdad, hablamos de la unidad. Es por eso que esa verdad, pues, la definimos
justamente como el entendimiento sobre la perfecta unidad del Creador. Entonces, si nosotros verdaderamente creemos en Dios, bueno, tenemos que estar fuera de esos grados de impureza que lo único que hacen es fortalecer básicamente esa división. Para muchas personas esto les suena como a ecumenismo. No, no es ecumenismo porque no estamos buscando aquí unificar los diferentes puntos de vista. Se trata de que el ser humano entienda quién es y cuál es su posición con Dios y con esta creación. Eso es todo. Para entender eso usted no necesita ni judaísmo, ni islam, ni cristianismo, ni nada de eso. Porque normalmente también hay veces que quieren predicarte esa unidad sujeta a un límite. Y a mi parecer es algo muy errado porque si tú me sigues predicando la unidad de Dios pero sujeto a un límite, está mal. Es como decirte las religiones que te dicen, si tú no aceptas mi religión no vas a ser salvo. Si tú no aceptas a Cristo no vas a ser salvo. Si tú no aceptas a esto no vas a ser salvo. Si tú estudias todas las religiones, todas, todas están radicando en ese mismo planteamiento. Entonces, mi gente, el conocimiento es universal, el conocimiento no le pertenece a ninguna religión. Y si bien la verdad le ha sido confiada al pueblo judío, como le especifica Pablo, el apóstol Pablo, eso no significa que ellos sean dueños de la verdad. Ojo, no lo estoy diciendo para ofender a nadie, sino que hay que decir que ese pueblo es el único que calificó como puro para mantener esa verdad en sus manos. Pero no es una verdad que sea representativa exclusivamente de ese pueblo, sino que el pueblo la ha custodiado por mucho tiempo. Pero esa verdad te pertenece a ti, me pertenece a mí y nos pertenece a todos. Y es la única verdad que nos va a llevar a alcanzar la redención sobre este mundo. Pero yo no puedo predicarte esa verdad haciendo que tú te conviertas a mi religión y poniéndote cualquier cantidad de cláusulas que no te permiten tener un disfrute básicamente sobre esa verdad. Y si bien existieron épocas donde tuvo que ser muy fuertemente custodiado el secreto de la Torá, ya no estamos en esos tiempos. Ya esos tiempos quedaron desplazados, estamos en el momento en el que se está avivando la verdad a todos los rincones de la humanidad. Entonces no estamos a estas alturas para predicarle religión a las personas. Y fíjense que esta clase la estoy basando aquí en este texto. Es tremendo porque este libro también lo agarran para predicarte religión y es algo bastante tremendo. Pero fíjense, continúa aquí la cuestión y dice, miren, y por esta razón gobierna el mundo. Esa cáscara que es Esap o es Roma es el gobierno sobre todo el mundo. Muchas personas van a decir, estás equivocado, a Jabat, a Israel lo gobierna exclusivamente el Creador. Sí, no estoy haciendo a un lado esa interpretación, sino que cuando se habla de mundo comúnmente en términos de mística se está hablando a las naciones que están en el exilio, que son 70 naciones. No voy a confundirte aquí con muchos de esos términos, pero vamos a entenderlo como que el sistema global sobre el mundo entero no es otra cosa excepto que esta cáscara llamada Roma. Eso es muy importante y es lo que nos está diciendo básicamente aquí el texto. Pero aquí se nos está dando una profecía. Dice, y por esta razón gobierna el mundo y acerca de esta regla está escrito, los carrizos y los juncos se marchitarán. Esto está escrito en Isaías capítulo 19, versículo 6. Nos está queriendo decir que los carrizos y los juncos, ¿qué es el carrizo? El grado de impureza que Gabriel puso aquí producto de la cópula de Salomón con la hija de Faraón. Pura metáfora como te lo expliqué hace un rato. O sea, te está queriendo decir básicamente que ese grado de impureza que se conoce como Roma está descrito por esa palabra llamada carrizo. Y la profecía es que Dios va a destruir ese carrizo. Y también está otra palabra que es junco. Junco y carrizo significan lo mismo. Están definiendo esos grados de impureza. No sé si te suena por ahí esto de Yam Suf, el mar de los juncos, que comúnmente en nuestras Biblias en el occidente se define como mar rojo o mar de la severidad también. Bueno, mar. ¿Qué es mar? Aquí está el mar. Mar de los juncos o de los carrizos significa la Torá que está velada. Y si te vas al texto bíblico vas a ver que Israel está siendo rodeada. En la retaguardia viene Faraón y está enfrente de un mar tempestuoso que es el mar de los juncos, el Yam Suf. Bueno, todo eso es básicamente una metáfora a que Israel tiene que superar todos esos grados de idolatría para conquistar la tierra que le pertenece. Y es por eso que básicamente en ese relato vamos a ver cómo el mar se abre en dos y ellos pasan por tierra seca. Todo eso son simbolismos, son metáforas. Todo eso son simbolismos. Entonces te está queriendo decir aquí que Israel es quien supera básicamente esta última cáscara. Entonces, a veces es irónico ver que, bueno, no lo digo tampoco de una manera acusativa,
Pero creer en Dios, bueno, básicamente tenemos que sacar a Dios de esos límites del mar de los juncos para verdaderamente conectar con lo que podemos entender como ese Dios supremo y absoluto sobre toda la creación. ¿Ve? Entonces la Torá siempre tiene relatos que son alusivos a ese único objetivo o a ese único final, por así decirlo, esa única meta. Entonces, fíjense, aquí el texto nos está diciendo que, bueno, esto es un mar y que está cubierto por carrizos o juncos, que son la cáscara. Entonces, Yan Suf, mar de los juncos, mar de los carrizos, ¿cómo es? Un mar tempestuoso y embravecido, que no es la verdadera naturaleza de este libro, pero bueno, es básicamente que nos está queriendo decir que así se ve esa cáscara en la actualidad en el mundo. Y es lo que estamos viendo ahorita en Israel. Israel, bueno, obviamente combatiendo con Hamas, por allá Rusia con Ucrania. Así está el mundo. Es la misma tempestad que estamos viendo en esa cáscara que está definiendo las percepciones que cada quien quiere defender. Todas estas guerras son por límites. Putin por allá quiere restaurar, revivir el sueño de la Unión Soviética y a razón de eso invade Ucrania, bla, 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 bla. Si nos vamos aquí al Medio Oriente, bueno, estamos viendo al grupo Hamas, que ellos están definiendo ese territorio como propiamente de ellos. Israel le está haciendo frente. Límites religiosos. Date cuenta que todos son ¿qué? Límites religiosos. Bueno, eso es Yan Suf. Son todos los grados que se derivan básicamente de la cáscara de este libro. Este librito domina el mundo. Quiero que sepa que yo no estoy utilizando estas palabras para denigrar la Torá. Yo tengo 15 años de mi vida estudiando este libro y esto es lo mejor que me ha podido pasar. Solo que hablo de esta manera para darle a entender que todas las cosas que están sucediendo y de una manera bastante clara y bastante precisa. Este libro gobierna el mundo, pero este libro es el que más sangre ha derramado. No este libro, la cáscara de este libro es la que más sangre ha derramado. Es por eso que cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, vamos a ver ahí el personaje de la gran ramera y luego cuando nos vamos al capítulo 18 vamos a ver la caída de esa gran ramera. Bueno, esa ramera está personificando el déficit de conciencia que dio esas capacidades, o sea, que formuló bajo esa capacidad interpretativa las muchas religiones que hoy día dominan y gobiernan al mundo. Por ejemplo, el capítulo 17 de Apocalipsis nos dice que esa ramera estaba embriagada con la sangre de los justos. ¿Qué significa eso? Bueno, te lo voy a poner de una manera muy fácil. Si nos vamos a Israel, Hamas, no voy a decir Palestina porque Hamas no representa al verdadero pueblo de Palestina, eso es muy importante, pero cuando nosotros vemos Hamas, es un límite que existe, es un límite interpretativo de su libro sagrado, que es su verdad, que en este caso es el Corán. Pero entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo cómo se derrama la sangre de muchos inocentes, básicamente por esa percepción religiosa. Eso es la gran ramera embriagada con las sangres de los justos. Vimos esas matanzas de los niños, una locura total, mi gente, todo lo que está pasando. Ahora, esa realidad no cambia para Rusia, esa realidad no cambia, por ejemplo, el cristianismo. ¿Cuántas muertes se fueron en manos del cristianismo, por ejemplo, en la Santa Inquisición? Murieron muchos justos, muchos justos murieron en manos de la Santa Inquisición porque conforme a esa percepción religiosa, a esos límites, muchos justos fueron considerados brujos o brujas, los empalaban, los crucificaban, los quemaban, los ahorcaban, porque ellos decían que les servían al diablo. O sea, esto es así. Por ejemplo, en el cristianismo tú eres considerado quizás un inmundo, o también en el judaísmo eres considerado un pagano, un hereje, ¿ve? Porque también hay límites que están definiendo una percepción de Dios y una forma en cómo se percibe el mundo. ¿Ven? Por eso es que nosotros no podemos estar militando en esos límites que están anulando el único propósito de este libro, mis queridos hermanos. Ese único propósito es el amor. Yo no puedo decir que le sirvo a Dios básicamente cuando estoy denigrando la imagen de mi semejante que casualmente, o de mi hermano que casualmente fue hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Ven? Esas son las contradicciones entre los límites religiosos y el verdadero objetivo de este libro. Pero vamos a continuar aquí. Fíjense, carrizo es el régimen y la cabeza sobre todo reino, y además por esta razón es llamado carrizo, ya que en el futuro el Santísimo bendito sea, él lo va a romper. O sea, Dios va a romper esta cáscara. La cáscara que va, no estoy diciendo que la cáscara es la Torá, sino que la cáscara es lo que está cubriendo el verdadero objetivo de este libro.
Y ese objetivo es el amor, como dijo el sabio Hillel. Bueno, definió la Torá en que debíamos tener amor hacia nuestro semejante y que lo demás era un comentario bárbaro. Esto fue tremendo. Me río aquí porque lo decimos así de manera muy ligera, pero si usted se pone a estudiar a profundidad ese dicho del sabio Hillel, usted dice, wow, Hillel estaba riendo aquí la sabiduría de los sabios, está diciendo, puedes tener toda la sabiduría del mundo, pero si no tienes amor sobre tus semejantes, verdaderamente no estás militando en el único objetivo de este libro. Por eso es que se define a Dios con el amor. Entonces Dios va a romper esa cáscara, que no es otra cosa excepto que la literalidad de este texto, que vendría siendo el chat de la Torá dentro de esos niveles interpretativos. Ya no vamos a ir ahí. Tengo aquí una hora, vamos a darle 30 minutos más. Espero en el Padre que me alcance. Vámonos aquí. Vámonos al párrafo 741. Ven y ve. En Egipto, esa bestia salvaje del carrizal gobierna un número de diferentes tipos de regímenes que brotan de esta. ¿Qué son los regímenes que brotan de esa cáscara? Las religiones. Dice, y todos ellos están en el secreto de Hamet. ¿Te suena esta palabra? Hamet es levadura. Dios mío, te está queriendo decir que de esa cáscara brotan muchísimos regímenes. Y dice, y todos esos regímenes, que es lo que entendemos como religiones, están en el secreto del Hametz. Mis queridos hermanos, tengan en cuenta que yo no estoy hablando mal de este libro. Yo estoy hablando de la explicación que nos está diciendo el Zohar sobre el nivel más básico de interpretación de este libro, que es lo que los sabios consideran la cáscara o la clipa. Este libro lo es todo para la humanidad. Este libro es el guión y la constitución de la creación del universo entero. Esta es la constitución que rige el universo, que rige nuestro mundo. Porque hay muchas personas que empiezan a malinterpretar de que tú estás como hablando mal de este libro. No, este libro lo ha sido todo en mi vida. Este libro yo lo leo casi que todos los días de mi vida. Los últimos 15 años de mi vida, este libro ha estado presente y esto ha sido lo mejor que a mí me ha podido pasar. Por si acaso usted vaya a pensar que yo esté hablando mal de la Torá, no, bajo ningún concepto. Todos estos libros que están viendo aquí, que son parte de mis libros, de mi colección, hablan exclusivamente de esto. Sencillo. Hay que decirlo para aclararlo, pero fíjense, dado que el Santísimo bendito sea él partió, él quitó el hametz, pan con levadura, e introdujo matzá, pan sin levadura o pan ácimo, que él usó para partirlo. Con el hilo más pequeño y delgado, él cortó la letra het de hametz, que viene siendo het men sadik, ya les voy a mostrar una gráfica. Dice así que es llamado la bestia salvaje del carrizal porque es así de fácil trozarla como el carrizo. Fíjense, el carrizo está personificando el liderazgo sobre los grados de impureza, pero el carrizo, esa planta, es muy fácil de romper. Entonces el texto te está diciendo que esos niveles de idolatría o esos grados de impureza son muy fácil de erradicarlos de nuestra vida. Pero fíjense, esos niveles de impureza es lo que conocemos como levadura. Entonces aquí el tema se pone bastante fuerte para muchas personas porque si decimos que la cáscara básicamente es el nivel interpretativo literal de ese texto, wow, eso nos está queriendo decir que cuando hablamos de levadura estamos hablando de la literalidad de este libro porque básicamente esa levadura no nos permite comer el verdadero pan que es la matzá. Entonces, pan leudado o pan con levadura es el sentido interpretativo literal de este texto. Y pan sin levadura es la matzá. Incluso los sabios vienen a decirnos que la literalidad de este libro no puede ser entendida al menos que conectemos con el secreto. Y aquí la importancia de esta clase que es, o que llevaba por título, ¿por qué es necesario conectar con el Sot o con el secreto de la Torá? Porque la verdad es lo único que nos va a revelar el entendimiento sobre la cáscara de este texto que es la literalidad. Muchas personas pueden sentirse ofendidas porque me dirán Ahabat, pero cuando hablamos del cumplimiento de mandamientos, básicamente están asociados a la literalidad del texto. Sí, pero recuérdate que ese cumplimiento de esos mandamientos buscaba una sola cosa en el creyente, evocar la identidad que le pertenece. Cuando nosotros nos vamos a las 7 fiestas bíblicas instituidas por lo que nosotros entendemos como Dios, básicamente estamos viendo arquetipos
que buscaban un solo objetivo: evocar la identidad de Mesías en el creyente. Es por eso que Pablo lo considera que todas esas celebraciones eran sombra de lo que había de venir, porque lo que había de venir es básicamente la verdad que estaba oculta en este libro. Entonces, la Cábala básicamente nos define que el cumplimiento de Mitzvot, en su sentido literal, tan solo refieren un 1% del 100 que debe revelarse. Cuando yo hago un seder de una celebración, llámese Shabbat, Pesach, qué sé yo, usted tiene que entender que usted lo que está más o menos es haciéndose un recipiente, un cli, una vasija, para recibir el 99% restante de ese flujo de divinidad que debe reposar sobre tu vida. O sea, cumplir el Shabbat verdaderamente no es que tú coloques un ceder, es que tú entiendas básicamente lo que va a reposar sobre ese ceder. Y es el grado o identidad que te pertenece, o sea, es ese nivel de conciencia también que tú debes adquirir. Pero cuando nosotros creemos que la celebración es solamente organizar el ceder, bueno, eso ya podemos definirlo como religión. Por eso es que los sabios también vienen a decirnos que, por ejemplo, en el caso de la oración o de las tefilá, los sabios nos dicen, cuando una tefilá no tiene la intención, o la kavaná, lo que pudiéramos definir obviamente como kabalá, cuando no está esa intención puesta sobre esa tefilá, es como un muerto, nos dicen los sabios. O sea, es como un cuerpo muerto. El cuerpo muerto no posee alma. O sea, el alma es lo que hace ser a este cuerpo. Si tu alma no está en este cuerpo, digamos, definirlo de una manera sencilla, si tu alma no está en este cuerpo está totalmente muerto. Incluso es considerado muerte por el Zohar, al igual que este mundo. Lo que le hace cobrar vida a este mundo es la humanidad, que es lo que podemos definir como el alma. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando los sabios nos dijeron, cuando la oración, la tefilá, la plegaria también no tiene la intención correcta, es un cuerpo muerto. Significa, cuando tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo, eso es muerte. Entonces, esto es muy importante. Porque lo que te estoy diciendo en cuanto al cumplimiento de fiestas y celebraciones, yo sé que muchas personas pueden sentirse ofendidas porque me dirán, sí, yo estoy cumpliendo fiesta porque es lo que establece este texto, pero están planteadas de manera literal. Entonces ahí estamos recibiendo nada más el 1% de lo que de verdad, deberíamos de recibir. Yo pudiera decirte Shabbat, celebramos Shabbat, pero el Shabbat no se queda en ese ceder. El Shabbat es un regalo del Olam Abba. Como dice Pablo, sombra de lo que había de venir, diciéndote, Dios nos está regalando un pedacito de eternidad dentro de la dimensión del tiempo. Puede sonar un poco irónico, pero es una realidad. O sea, Shabbat es eternidad dentro de la dimensión del tiempo. Esto pareciera no tener lógica, pero sí es así. Es un día en el que nosotros experimentamos algo que es muy diferente a los otros 6 días restantes. Entonces Dios nos está diciendo por medio de la celebración del Shabbat, pues mira, esto es lo que te va a corresponder a ti en el mundo venidero. O sea, disfrútate este pedacito. Una vez por semana tenemos un pedacito de eternidad para hacer descender unos flujos de divinidad impresionantes. ¿Ve? Entonces te dice, es sombra de lo que ha de venir, porque cuando hablamos de la redención estamos hablando básicamente de que la redención va a ser un Shabbat ya eterno, no van a existir los otros 6 días creacionales. ¿Ve? Hay personas que te sacan versículos como que mira, es un estatuto sempiterno, no puedes dejar de cumplirlo. Sí, eso tiene una explicación que no puedo darla aquí porque es como una hora más adicional a esta clase. Pero hoy vamos a entender qué es lo que significa esa palabra eternidad dentro del cumplimiento de un misbot en cuanto a los 6 días creacionales. Puede sacar el versículo que usted quiera, que usted sea que todo tiene siempre una explicación muy precisa en el mismo texto bíblico con bastantes testigos bíblicos, por así decirlo. Entonces, mi gente, fíjense. Aquí, ¿qué nos dice el texto? Wow, esto está genial porque nos dice, la literalidad del texto es básicamente Hamed, pan con levadura. Entonces dice, aquí el texto del Zohar dice, Dios agarró esta het, que bien sabemos que está presente en la palabra pecado, o empieza la palabra pecado, es por eso que le están atribuyendo como ese grado de impureza, y es por eso que aquí la palabra Hamed está conectada a ese grado de impureza. Entonces nos dice, bueno, Dios para el final de los tiempos va a agarrar esta letra Het, la va a cortar, dice de una manera muy fácil, porque esta Het es el junco o el carrizo que está presente aquí en este libro. Y dice, la va a trozar, entonces va a convertir la palabra Hamed en matzá. ¿Qué es matzá? Pan sin levadura. Pan sin levadura, la levadura es la cáscara que no nos permite ver la verdad sobre el texto bíblico. Entonces esto es genial porque así empieza la humanidad con el texto bíblico, con esta letra Het,
Este es el comienzo de la humanidad, pecado, y el final de la humanidad es esta letra Hei. O sea, comienzo, final. Esta palabra tiene las mismas letras. Men Sadik, aquí tenemos Men Sadik. Entonces lo único que está cambiando aquí es esta letra Het, que luego fue transformada en esta Hei. Aquí la Sadik obviamente es final, por eso aparece de una manera distinta aquí, pero Hamet, levadura. Durante 6 días prevaleció esta levadura. En el Shabbat, en la redención, ahora va a prevalecer la matzá, que ya es el pan sin levadura. Por eso esta matzá es lo que los sabios definen como Torah de Axilú. Y los sabios nos dicen, la Torah de Axilú no tiene cumplimiento de mandamientos, o el cumplimiento va a ser muy distinto, muy diferente alegóricamente a la conciencia, más o menos es lo que están hablando los sabios. Es lo que nos está queriendo decir aquí básicamente el texto, pero no se queda aquí. El Zohar continúa y nos dice, así que es llamado la bestia salvaje del carrizal, porque es así de fácil trozarla como al carrizo. ¿Con qué fue destrozada? Fue con un hilo pequeño como un cabello que él cortó la letra Het y la quitó a su estado anterior y se volvió matzá. La quitó a su estado anterior, como en un principio fueron las cosas, como en un principio Adán estuvo en ese nivel de dominio sobre toda la creación. Dice, por lo tanto está escrito, reprende la bestia del carrizal porque el Santísimo bendito sea él, la reprendió y la Het de Jame fue partida y se convirtió en una Hei. Dios mismo reprendió esa literalidad del texto que no es otra cosa excepto que el mismo Satán. Pero espero que usted esté entendiendo esto y no entienda y no crea que Satán es una figura en tercera persona. No, Satán es el déficit de conciencia, es el producto resultante del déficit de conciencia que experimenta la humanidad. Por ejemplo, aquí el párrafo 742 nos dice, y en el futuro el Santísimo bendito sea él, partirá ese carrizo como sigue. Él despertará el pie de la letra Kuf de Cané, que significa carrizo, así quedará Iné. He aquí, como está escrito, he aquí que Adonai Elohim vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Aquí, he aquí que su recompensa está con él y su pago está con él. Esto está en Isaías 40:10. Lo que nos quiere decir el Zohar es lo siguiente. Esta palabra que es cané significa carrizo. ¿Qué es el carrizo? La cáscara sobre el texto bíblico. Entonces él nos está diciendo que con el mismo hilo que quitó o que cortó la letra Het, dice va a cortar esta letra Kuf. Y es bastante interesante porque fíjense, la letra Kuf es la única del Aleph Bet que se extiende hacia abajo. Y los sabios nos dicen, esta patica que se extiende hacia abajo conecta con todos esos grados de impureza, que es lo que conoceríamos como árbol de la muerte o las clipot del árbol de la vida, la cáscara. Entonces él, Zohar nos dice, Dios le va a cortar esta patica para que ya no tenga conexión a esos grados de impureza y la va a transformar en una letra Hei. Entonces la palabra se convertirá de... ¿Sí? Bueno, sí, se me cayó aquí la imagen, mis queridos hermanos. Estas cosas suelen pasar con frecuencia. Vamos a ver si logro corregirlo aquí. Ok. Bueno, seguimos explicando aquí, no hay problema. Cositas que pasan siempre. Entonces, bueno, ya saben, Dios va a cortar esta patita de la letra Kuf y la va a transformar en esta letra Hei y la palabra dejará de decir cané, que es carrizo, cáscara, para decir iné, he aquí. Significa Dios ahora verdaderamente sí está aquí en este libro. Porque la imagen de Dios que siempre hemos conocido en este libro no es la verdadera imagen de Dios. Eso es muy importante. La verdadera imagen de Dios es lo que conoceríamos en la mística como el Ein Sof, que es el Dios supremo y absoluto sobre todas las cosas. Ese Dios no experimenta ni ira ni mal alguno. Es una fuente única de bondad que permea toda la creación. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Dios bíblico, bueno, tiene una representación un poquito diferente, pero eso ya sería como que otra clase. Entonces, bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí para pasar ahora a lo que es el Pardes, los niveles interpretativos. Fíjense que vamos a ubicarnos aquí. Vamos a leer un pedacito de Luria. Está bastante interesante. Esto dice, 4 sabios intentaron corregir el pecado de Adán. Dice, debemos explicar el secreto de los 4 sabios que entraron al Pardes, el jardín celestial, e intentaron descubrir conceptos esotéricos. Aún estamos pagando por el pecado de Adán y no se terminará de enmendar hasta la llegada del Mesías. Estos 4 sabios trataron de corregir el pecado de Adán, a lo menos partes del mismo.
Incluso Rabí Akiva, los ángeles trataron de empujarlo. Los otros tres sabios fallaron en corregir el pecado de Adán, pero Rabí Akiva no pecó, entró al Pardes y salió sano y salvo, porque los ángeles quisieron empujarlo, si no fuese que Hashem les dijo, dejad a este anciano solo, porque él también requería rectificación. Me encantan mucho en estos relatos porque son llenos de muchas metáforas. Pero ya nosotros conocemos el relato de los cuatro sabios que intentaron ingresar al Pardes. Pardes es una palabra que significa paraíso y básicamente las letras que componen esta palabra están definiendo niveles interpretativos en la Torah, porque básicamente esto es el paraíso. ¿Te suena? Paraíso. Cuando tú ves el relato de que sacaron a Adán del paraíso, significa que lo sacaron de este entendimiento, de este conocimiento. O sea, Adán quedó exiliado en el verdadero conocimiento, del verdadero conocimiento de este libro. Por eso se le define como Pardes, se le define como paraíso. Entonces, Adán, quedando fuera de ese conocimiento, bueno, le toca vivirse ahora las penurias de no poseer el suficiente conocimiento o la suficiente capacidad interpretativa para entender la realidad del mundo que se le presenta, que ahora está bastante deteriorada. ¿Ven? Este mundo también es esta Torá, o sea, todo nos está hablando de la creación y podemos asumirlo en muchas escalas, pero ese relato para mí es muy importante y bastante interesante en el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los cuatro sabios que intentaron ingresar al Pardes, voy a hablarles exclusivamente de Rab Akiva, que es el único que logró superar todos esos niveles. Bueno, fíjense que Isaac Luria nos está queriendo decir, la intención de estos sabios fue rectificar el pecado de Adán, o sea, fue volver a ingresar a la humanidad. O sea, ellos querían rectificar ese pecado, enmendar ese error. Ellos quisieron volver a ingresar a la humanidad a esos niveles interpretativos, o sea, al secreto básicamente de este libro, pero no pudieron. El único que pudo fue Rab Akiva, que nos dicen los Midrash, que él entró y salió sin ningún problema. Entonces, esta historia guarda muchos secretos porque nos está queriendo decir que no todo el mundo tiene la suficiente capacidad de entrar a esos niveles interpretativos de la Torá. Y lo que pasó con estos sabios es que uno se volvió loco, uno se volvió el otro se volvió hereje y el otro se murió. Solamente Rab Akiva entró y salió. ¿Qué es lo que te está queriendo decir aquí? Que ellos no tenían la suficiente capacidad interpretativa para ingresar al secreto de este libro. Eso para esos tiempos, mi gente. Para esta época en la que nosotros nos encontramos, todos podemos acceder ya a esos niveles interpretativos. Incluso nosotros estamos militando en el nivel que alcanzó Rab Akiva, que es el nivel Sot. Podemos ingresar y salir en paz. Gracias a que Dios ha dado la capacidad interpretativa ahora para restaurar a la humanidad por medio de ese secreto. Pero ¿qué pasó con los otros sabios? Bueno, uno se volvió loco porque no entendió tanta luz. Otro se murió porque básicamente no tuvo capacidad en su cuerpo de aguantar tal nivel de eternidad. Y hay uno que se volvió un hereje porque tanta luz lo confundió. Y esos son como los efectos que básicamente nos genera la luz cuando, no voy a decir que se está en capacidad porque me estaría contradiciendo con lo que les di ahorita, sino cuando no tenemos Dios mío, una instrucción correcta para acceder al secreto. Entonces se requieren a veces de personas capacitadas que nos guíen por los senderos correctos para poder ingresar al secreto. Y una de las cosas más importantes para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas es, o digamos, no, vamos a definirlo como requerimiento. El único requerimiento más importante para usted entrar a este libro es no tener tantos dogmas digamos, que le construyan a ustedes su identidad religiosa y su fe. Justamente estamos hablando que ese es el final de la historia de la humanidad, que la humanidad ya se libra de todas esas cáscaras, que es lo que definimos como dogmas y religiones, y básicamente pueden entender a Dios. Aunque usted no lo crea, las personas más afortunadas para ingresar al secreto que revela a Dios a la actualidad son las personas ateas. Porque un ateo, por ejemplo, ahí voy a utilizar un concepto de un gran amigo mío llamado Mario Sabán. Mario da una definición del ateo que a mí me encanta mucho, que es que un ateo es la persona más creyente en Dios. Resulta ser todo lo contrario de lo que nosotros creemos. Porque básicamente el ateo no cree en las fórmulas que
que le están proporcionando las religiones para él acercarse a Dios. El ateo no cree en Dios no porque no crea que no existe, sino porque no cree en los planteamientos religiosos. ¿Ven? Entonces, el ateo es la persona más apta para ingresar al secreto que verdaderamente revela a Dios en su vida. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Esto puede sonar fuerte, pero se los digo porque el único requisito que te va a ti a dar la capacidad para ingresar al secreto como Rab Akiva y salir en paz es que tú no tengas tantas construcciones religiosas de Dios en tu inconsciente. ¿Eh? Entonces es como hizo Pablo, el super fariseo maestro de la palabra. O sea, este es un tipo que tenía una reputación tremenda en la palabra y para poder entender el Dios que le estaba planteando Jesús, por así decírselo, él tuvo que desechar toda su formación religiosa para poder entender esa nueva percepción que básicamente estaba revelando Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, cuando nosotros lo percibimos como un Mesías, los que creen en Jesús, no estamos viendo otra cosa que un arquetipo, un diseño de cómo se define ese nivel de conciencia mesiánico en nuestras vidas. Eso es lo único que estamos viendo en Jesús. No estamos aquí idolatrando a Jesús, no estamos idolatrando la clipa de Roma. Yo no creo en Jesús de esa forma religiosa. Para mí Jesús es ver cómo opera ese nivel de verdad en la vida de la persona. Claro está que hay que purificar mucho la imagen del Jesús que tenemos sujeto a esa construcción romana, pero bueno, básicamente fue un gran rabino y un gran profeta que califica en ese nivel de Mesías como Rab Shimon y como muchos maestros a lo largo de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel. Así que si esta clase trató de liberarnos de la clipa de la idolatría, tenemos que hacer de cuenta que no podemos estar viendo personajes en tercera persona. No, 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 no. Estamos viendo simplemente cómo opera nuestra alma en una etapa aquí, en una etapa correctiva aquí en este mundo. Así que bueno, mis queridos hermanos, de eso se trató esta clase de por qué tenemos que zafarnos de la literalidad del texto bíblico, porque vamos a terminar tan fanáticos como la gente de Hamas, como cualquier otra religión, matándonos y defendiendo puros límites que no nos llevan a otra cosa excepto que al odio. Y cuando hablamos de odio hablamos de la serpiente. Cuando hablamos de Dios hablamos del amor. ¿Y cómo es el amor? Paciente, bondadoso, supera toda circunstancia y nos trae paz. ¿Ven? Así que puede que usted no agarre un rifle y esté matando a su semejante como está pasando en el Medio Oriente o como pasa en el mundo entero en muchos lugares, pero puede que lo estemos asesinando con la palabra, con el pensamiento. ¿Ven? Y estamos o sea, estamos tan igual como una persona que agarra una pistola y mata a otro. Sí, sí, esto es así. Puede que, mira, hay que aceptar las ironías de la vida en ese sentido. Tú ves a gente criticando ahorita, por ejemplo, a Hamas. Ok, sí, estos tipos están locos. Y ok, agarraron un rifle. Yo vi la cuestión de los bebés. O sea, son unas cuestiones brutales que yo hay veces que no quiero ni ver la imagen de la noticia. Entonces puede que tú veas a una persona que está criticando esas acciones y tú dices, bueno, sí, fuerte. Pero puede que esa misma persona esté matando o asesinando a su hermanito con un comentario o con un pensamiento. Bueno, haga de cuenta que usted está en esa misma categoría. Porque es así, mi gente, lo físico lo antecede el pensamiento. Por eso esta guerra que usted está viendo y todas las cosas que han de acontecer, lo que usted está viendo físicamente no es lo que verdaderamente está aconteciendo. Lo que usted está viendo físicamente es lo que se está reflejando en el pensamiento y en el corazón del ser humano. Así que mientras más disputa tengamos nosotros por límites religiosos con nuestros hermanos, el resultado va a ser toda esa locura que estamos viendo no solamente en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. Así que bueno, mis queridos hermanos, se les quiere muchísimo y gracias por estar presente en esta clase. Yo sé que mi postura es un poquito diferente, pero bueno, trato de hacer lo mejor posible. Se les quiere mucho. El maestro Ajabá dijo cosas muy, muy profundas, pero rescato algunas cositas, por ejemplo, como lo del Hametz y lo del Matzah. Lo explicó muy grande. Nuevamente habló de la Hey, que nos hablaron desde temprano hoy. Hoy Bani se llevó premio con todo. Volvieron a hablar de la Hey, que es lo que se cambia entre el Hametz y el Matzah, que es finalmente las conexiones que hacemos en Pesach. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta importancia dejar de comer pan durante todos los días de Pesach, durante 7 días, y solamente comer hametz, el pan, perdón, el dejar de comer hametz y comer matzá, las matzot, los panes estos que no tienen levadura? Es simplemente porque es un ancla física.
un ancla física de lo que nos acaba de explicar el maestro Jabá. Muchos conceptos muy profundos. Y también rescato lo del Pardes que nos explicaron al principio del día algunos de los rabinos. Pardes es el acrónimo de los niveles de estudio de la Torá, que los que han estado conmigo mucho tiempo, pues ya más o menos saben de esto. El Pardes es un acrónimo de P, que significa Pshat, así se pronuncia en hebreo, o Peshat, que está en España, ya son más de la una, nos ha acompañado todo el día. Gracias, Lili, que nos ha acompañado todo el día, ya vamos a cerrar. Entonces, Peshat es el nivel literal, luego viene el nivel de Remesh, luego viene el nivel del Drash y luego viene el nivel del Sot, que es donde nos movemos en la Cábala. Incluso hay algunos rabinos que dicen que si solamente te centras en el Peshat, en la parte literal, lo dice el Zohar en el libro que nos estaba mostrando a Jabá, es casi también una idolatría, solamente estar pensando en la parte literal, que fue lo que él nos vino a decir. La parte literal es la cáscara, como cuando le quitas la cáscara a un fruto, pero lo rico, lo potente, la pulpa, está dentro. Y para poder llegar adentro del Pardes, del paraíso, que es la misma Torah, hay que entrar en el nivel del Sot. ¿Cómo entramos al nivel del Sot? Haciendo este tipo de cosas, adentrándonos en los misterios de este tipo de conocimiento. Gracias mil una vez más a todas las personas que hicieron donaciones. Ojalá pudieran ser más donaciones y hay a los que se comprometieron a estar en los próximos días. Sí hay todavía mucho requerimiento de esto, lo que salga de su corazón. Las personas que no pudieron estar, déjenme que unos días, no sé cuándo, Blineder, no voy a decir cuándo, pero apenas estén los videos editados, se los voy a pasar a todos ustedes para que los puedan rememorar, revivir, mirar con paciencia, parar, pausar, escribir, tomar notas. Los que no pudieron estar, también les voy a hacer llegar estos videos y que luego, si quieren, puedan hacer su aporte, aunque sea hoy, mañana, pasado, la otra semana. Estamos pendientes del libro de Elinet, estamos pendientes de los dos regalos de Claudia, de la numerología del alma del nombre, que lo vamos a hacer luego en un sorteo abierto o cerrado, como sea, pero con toda honestidad, y les diremos quiénes son los ganadores. Básicamente es eso. Esto ha sido con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño. Gracias infinitas. Quiero darle la palabra a ustedes. Si quieren comentar algo, pueden abrir el micrófono. Y como les digo, el propósito segundo era lo de las donaciones para la salud de mi hijo. Así que pueden todavía hacer estas donaciones.